Hola, UNEM posgrado en su maestría de educación básica en modalidad en línea nos ha permitido ver el módulo de neuroaprendizaje en la educación básica, dictado por la licenciada Iliana Paola Delgado Campuzano. Todo lo que hacemos, sentimos y aprendemos empieza con el cerebro. El neuroaprendizaje nos recuerda que enseñar no es solo transmitir conocimiento, sino también entender cómo funciona la mente de nuestros estudiantes. Y cuando un estudiante presenta conductas disruptivas, el primer paso no es castigar, es comprender qué está ocurriendo a nivel emocional, social y neurológico. Antes de embarcarnos al tema de nuestro proyecto de vinculación, pasamos a presentar a los maestrantes del grupo 10, que son Andrade Leones, Lorena Elizabeth, Hernández Alcíbar, Maricela Isabel, Plaza Carreño, Cindy Estefanía, Sánchez Salazar, Ileana Estefanía y Valencia Valencia, Lupe Luciana. Asistieron a su primera clase con la licenciada Iliana a inicios del 16 de junio del 2025 iniciamos este módulo, donde en su primera clase nos dio la indicación que tendríamos que hacer un proyecto de vinculación. Y para hacer dicho proyecto de vinculación, lo primero era diagnosticar el problema, buscar el problema. Entonces, terminada la clase, hicimos nuestra primera reunión, donde lanzamos propuestas de qué problemas podíamos trabajar, en el cual optamos por trabajar en la unidad educativa Maldonado, ubicada en la parroquia Maldonado, que enfrenta una problemática creciente relacionada con las conductas disruptivas en los estudiantes de 10º año de educación general básica. Las conductas disruptivas no surgen por casualidad, muchas veces son el resultado de emociones mal gestionadas, entornos familiares complejos o dificultades en los estilos de aprendizaje, lo que nos llevó a diseñar. Desde esta perspectiva nace el proyecto titulado Diseño e implementación de estrategias pedagógicas para la prevención e intervención de las conductas disruptivas en los estudiantes de 10º año de educación general básica de la Unidad Educativa Maldonado. Para nosotros realizar nuestra intervención de qué estrategias íbamos a aplicar, decidimos primero reunirnos y empezar con lo que es primero, que sería las encuestas de diagnósticos, entrevistas semiestructuradas y observaciones en el aula. Estas observaciones en el aula se pudieron llevar a cabo, ya que quien les habla, Ileana Sánchez Salazar, trabaja en dicha unidad educativa y pudo percatarse cuáles eran las causas de esas conductas disruptivas y por qué se daban dichas conductas disruptivas. Entonces, nosotros luego de realizar el análisis, decidimos ya cuál iba a ser nuestra intervención. Entonces, ¿qué nos pusimos? A diseñar materiales de capacitación, guías pedagógicas y actividades que podían realizar los docentes. Entonces, programamos 5 sesiones con temas muy relevantes. La primera sesión a cargo de la maestrante Ileana Sánchez, que es el clima escolar y prevención de la indisciplina. Dentro de esto se habló que de acuerdo en el ambiente que se desarrolle en la clase, asimismo el estudiante va a responder. Si está en un ambiente que no le apetece aprender, que está descuidado, tétrico, triste, el estudiante va a querer llamar la atención, entonces por eso se producen las conductas disruptivas. Pero además de eso se les dio estrategias de cómo las pueden prevenir, la indisciplina, ¿ya? Luego, en la segunda sesión, tuvimos que la dio la compañera Lorena Andrade, que fue con el manejo de estrategias didácticas activas. En esto se trató más de hablar sobre estrategias didácticas activas como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje significativo, etcétera. ¿Qué tipos de estrategias activas podemos utilizar para que estos estudiantes se mantengan activos y participativos dentro de clase? Nuestra tercera sesión fue dictada por la compañera Cindy Carreño, que habló sobre la comunicación asertiva y resolución de conflictos.
En esto se habló que si llegamos a una conversación asertiva, o sea, nos ponemos de acuerdo, podemos darle solución a los conflictos sin llegar a la pelea ni a términos que alteren el orden del aula ni alteren el clima escolar. Nuestra cuarta capacitación se habló sobre cómo aplicar las estrategias diseñadas, por ejemplo, como lo dije, que es el aprendizaje basado en proyectos, eh, muchas actividades que se pueden realizar en el aula, material didáctico que podían utilizar dentro del aula para mantener activo el aprendizaje de los estudiantes. Y nuestra última capacitación fue el rol del docente, liderazgo positivo y manejo emocional. Dentro de esto, ¿por qué decidimos este tema? Porque es importante, porque nosotros como docentes también generamos que hayan estas conductas disruptivas. Cuando no prestamos atención a nuestros estudiantes, cuando no entendemos y nos comprendemos qué situación está pasando a nuestros estudiantes, o también nos enraizamos en pedagogía ya obsoleta, tradicionalista, que no le motiva al estudiante, entonces eso provoca que él intervenga constantemente dentro del aula de clase. Luego hicimos un refuerzo de todos los temas, con qué actividades, si es que comprendieron la capacitación de esos días, si ya estuvieron aplicando dichas estrategias, en lo cual sí fue fructífero porque sí las estuvieron aplicando. Entonces, la fase de implementación de las estrategias, o sea, que utilizamos el uso de recursos visuales en el aula, como estas guías de estrategias preventivas en el aula. Son 3 que se les entregó para que puedan prevenir las conductas disruptivas, o sea, tengan el manejo de cómo controlar dichas conductas y para que no se den. También les dejamos carteles, por ejemplo, este que dice, me escucha, te escucho, así resolvemos juntos. Significa que ellos ya saben cómo tienen que comportarse para resolver algún conflicto que se presente, gracias a estos carteles que les dejamos. También dejamos material didáctico adaptado. Aquí hicimos un collage de todo el material que se dejó para promover la participación positiva dentro de clase. Tenemos tarjetas de participación positiva, ruedas de responsabilidades, historias sociales ilustradas, emocionómetros visuales y también dejamos un apoyo, una guía, una infografía para apoyo desde casa para una convivencia positiva, porque necesitamos el refuerzo y ayuda desde el hogar, que gracias a eso vamos a mejorar y evitar las conductas disruptivas. En conclusión, tenemos que el neuroaprendizaje nos invita a enseñar con estrategia, pero también con compasión. Prevenir la indisciplina no es imponer el orden, sino crear ambientes donde el cerebro quiera aprender. Este proyecto es solo el comienzo, porque cuando educamos desde el conocimiento y la empatía, transformamos vida. Muchas gracias por participar y acompañarnos en este proyecto a cada uno de nuestros beneficiarios. Quiero cerrar con esto, que el neuroaprendizaje nos invita a qué? A enseñar con estrategia, pero también con compasión. Prevenir la indisciplina no es imponer el orden, sino crear ambientes donde el cerebro quiera aprender. Este proyecto es solo el comienzo porque cuando educamos desde el conocimiento, la empatía transforma vidas. Muchas gracias.